Como dijimos en la anterior exposición, vamos a continuar analizando esta problemática y esta temática que tiene que ver con las pervivencias ideológicas. Esto que hemos llamado un fenómeno anacrónico, como si las ideaciones, para no hablar de ideas, porque las ideas son construcciones racionales, son síntesis elaboradas por la razón para interpretar una realidad, una problemática, un conjunto de fenómenos y acontecimientos. Pero las ideaciones están más cerca a lo que queremos decir, a las formas de expresión de las ideologías. Entonces lo que nos interesa aquí precisamente es ese anacronismo de las pervivencias ideológicas. Pero para abordar ese tema vamos a acordarnos lo que ya Michel Foucault había descubierto o develado en Las palabras y las cosas, desde una mirada epistemológica, desde la crítica de la epistemología y la epistemología crítica, cuando muestra que lo que aparentemente son corrientes encontradas, contrastadas y contradictorias, terminan siendo parte de lo mismo, son complementariedades, lo vamos a llamar así, complementariedades disyuntivas. Es decir, a pesar de oponerse en términos discursivos y hacer hincapié en determinadas premisas aparentemente opuestas, al final en realidad comparten la misma estructura de pensamiento, el mismo horizonte epistemológico. Me refiero, por ejemplo, a esa discusión tan apasionada entre monetaristas y mercantilistas, que se presentan como corrientes completamente contrapuestas en la interpretación del fenómeno económico moderno, capitalista, de la valorización. Entonces, los mercantilistas van a hacer hincapié en las necesidades, en la mercancía, en el valor de la mercancía, en tanto que los monetaristas van a hacer hincapié en la moneda, en el circuito monetario, pero ambas formas de expresión y de interpretación económica se basan en una estructura del pensamiento que Foucault llama el análisis de las riquezas. Bueno, ahí está Adam Smith con su libro conocido. Y después, digamos, las corrientes teóricas, económicas, que van a discutir la valorización desde el ámbito de la producción. Están ahí, bueno, la teoría de la economía política británica, sobre todo de Ricardo. Está la crítica de la economía política de Marx, que retoma de Ricardo lo fundamental, que es esta idea de el trabajo cristalizado en el tiempo y el tiempo cristalizado en el valor. La diferencia está que Marx habla del tiempo de trabajo socialmente necesario como un valor, pero en ambos casos que tenemos esta mirada de la producción. Ya no es el circuito de la circulación, ya no es el mercado, sino el circuito de la producción donde emerge el valor. Y obviamente ahí vamos a tener, digamos, corrientes distintas. Están los fisiócratas anteriores a estas expresiones teóricas económicas, que van a plantear de que el excedente, es decir, la valorización, se da en la naturaleza, se da en la agricultura. Pero todas estas formas de mirada en realidad están respondiendo a la idea de la producción, inclusive lo que vamos a conocer como el marginalismo o el clasicismo marginalista
de la productividad, que va a basarse también en la idea esta de oferta y demanda, es decir, donde precisamente la valorización se da no solamente en términos de necesidades o de mercancías, de circuitos monetarios, o en la emergencia de la producción misma como tiempo de trabajo o tiempo de trabajo socialmente necesario, sino se va a dar como este juego entre oferta y demanda. Entonces, pero inclusive la visión de oferta y demanda está dentro del ámbito de la producción. Es decir, porque van a ver, cuando hay demasiada producción, puede bajar el precio. Y cuando, digamos, hay poca producción, puede subir el precio, digamos. Se pueden haber ese tipo de interpretaciones, pero a donde voy y apunto de que todas estas corrientes comparten una misma estructura de pensamiento que tiene que ver con la economía política y que tiene que ver con la mirada de la producción. En ese sentido, digamos, a pesar de la pasión que ponen, digamos, los involucrados en corrientes teóricas, en este caso de la economía, lo que muestra Foucault es de que forman parte de la misma epísteme y por lo tanto hay complementariedades disyuntivas, tienen las mismas formas de pensamiento. Y nosotros lo que queremos hacer es aplicar lo mismo a las ideologías, el mismo criterio, solo que en este caso no estaríamos hablando exactamente de horizontes epistemológicos, sino de algo más, de horizontes histórico-culturales. Con anterioridad a las ideologías, las religiones monoteístas nos han mostrado una estructura de pensamiento que comparten un mismo horizonte religioso, histórico, político, cultural, civilizatorio. Entonces, ahí estamos ante las religiones del desierto, que van a estar atravesadas por la filosofía antigua y la filosofía griega, que van a pensar precisamente la unidad, el uno, la unidad absoluta. Y en ese sentido, digamos, la metafísica antigua y griega va a ayudar precisamente a construir una narrativa religiosa monoteísta. Entonces hay una estructura de pensamiento, pero donde apuntamos es que a pesar de que comparten este horizonte religioso, la religión judía, la religión cristiana y la religión musulmana, es decir, entran en guerra santa. Fíjense, es decir, intervienen las pasiones, ¿no? Y obviamente otras fuerzas y otros intereses, si ustedes quieren, pero, digamos, lo interesante es de que a pesar de que compartan el mismo presupuesto, el mismo presupuesto simbólico, religioso, que en este caso adquiere connotaciones altamente abstractas por esta visión metafísica de lo uno. Entonces, a pesar de eso, que se llama, se consideran enfrentadas, aunque comparten la misma estructura de pensamiento. En la modernidad, las ideologías comparten una estructura de pensamiento moderno que vamos a llamar el horizonte filosófico moderno, que básicamente es el racionalista, aunque, digamos, la historia de la filosofía nos muestra que hay un debate entre racionalismo y empirismo. Ahí tenemos otro ejemplo. Es decir, los racionalistas van a hacer hincapié en la facultad de la razón, si ustedes quieren, y los empiristas van a hacer hincapié en la facultad de la experiencia, para decirlo en términos muy resumidos. Pero en ambos casos, digamos, lo que hay es precisamente una comprensión de lo que es la experiencia, y sobre todo la experiencia empírica, la experiencia contrastada científicamente, es decir, la experiencia controlada por la observación científica, y eso es racionalismo. Si ustedes quieren racionalismo instrumental, entonces lo que estamos es ante una mirada de la razón, lo que unifica aquí una estructura de pensamiento racionalista,
es decir, es la omnipresencia de la razón, la determinación de la razón, o lo que Hegel llamaba las astucias de la razón, es decir, la dialéctica de la razón. Entonces la modernidad va a confiar en la razón. Y las ideologías, por ejemplo, las ideologías liberales y las ideologías socialistas, a pesar de que se enfrentan, se contraponen apasionada y políticamente, ¿no?, nos ofertan aparentemente proyectos encontrados políticos, a pesar de eso forman parte, digamos, del mismo horizonte racional moderno. Es decir, van a buscar la garantía de sus propuestas en la razón instrumental, en la instrumentalización de la razón, en la realización de la razón en términos de malla institucional, social. Solo que van a estar, digamos, contrapuestos en el proyecto mismo. Unos van a hacer hincapié en lo que llaman la libertad, que ya es una consideración muy restringida de la libertad en el liberalismo, y otros van a hacer hincapié en la justicia, que van a tener una consideración de justicia en términos de justicia social. Entonces, fíjense, hacen hincapié en dos ideas sintéticas construidas por la razón: libertad es un constructo sintético de la razón, y justicia, en términos modernos, en su actualización moderna, porque viene de, digamos, de expresiones antiguas en distintos lenguajes, sobre todo en los lenguajes indoeuropeos. Entonces, a pesar de su actualización, la razón ya es en la modernidad un constructo racional. Y uno de los constructos racionales en términos de la instrumentalización de la razón va a ser el corpus teórico, jurídico, político de la modernidad, que también es una herencia del corpus de derechos romano. Entonces, que se llama, en ambos casos va a haber una que se llama una construcción, pues, sintética de la razón, pero también una construcción racional de las utopías, realizables por la garantía precisamente de la ejecución racional. Entonces estamos ante, digamos, el presupuesto de la razón en ambos casos. Son las mismas estructuras de pensamiento, son sociedades modernas que están apostando aparentemente, digamos, a ámbitos contrapuestos, a proyectos contrapuestos políticos, pero en el fondo, digamos, se complementan. Y empíricamente la historia política de la modernidad, la historia política del capitalismo, y sobre todo del sistema mundo capitalista, nos ha mostrado que estamos ante opciones que se han dado, que se han realizado, obviamente, en su forma como se han realizado, en su forma de concreción, que puede considerarse distorsionada, adulterada, lo que sea, por intervención de las fuerzas, pero aquí, en su forma de realización, el liberalismo y el socialismo han mostrado que forman parte del mismo modo de producción capitalista. Los socialistas nunca han salido de la teoría del valor, y el socialismo real no ha sido otra cosa que la otra versión del capitalismo, de la valorización del valor, solo que sin burgueses, sino con burocracia. Entonces, fíjense, estamos pues ante complementariedades disyuntivas. En ese sentido, que se llama, es conveniente pues abordar lo que queremos abordar de las pervivencias ideológicas desde esa perspectiva. Y un aditamento más que es importante es que no podemos olvidar que en la práctica lo que tenemos es formas ordinarias, es decir, del día al día, de manifestación de estos fenómenos, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que hemos llamado la concepción deportiva de la política, porque en la medida que, digamos, ya no hay exactamente intelectuales, no estamos en el estrato de intelectuales que se preocupan por construir narrativas y justificar, digamos, sus interpretaciones y justificar sobre todo sus estructuras de poder, sus estructuras de dominación, que son ocultadas precisamente a partir de estos procedimientos de legitimación. A pesar de eso, lo que tenemos pues es
una concepción deportiva de la política en los estratos menos intelectuales. Es cuestión de ponerse la camiseta. Y a partir de la camiseta tú tienes que defender como buen, que se llama, no solamente discípulo, sino como buen militante, ¿no? Como buen fan deportivo de tu camiseta, de una manera ya no exactamente racional, sino hasta irracional. O sea, aquí ya no importan los argumentos del otro, ni importa, digamos, lo que está ocurriendo. Lo que importa es que vos formas parte de una camiseta. Es decir, eso también ocurre. Es decir, y esto hemos heredado, este sentido de la política ordinaria, ordinarizada, se ha heredado pues de la Guerra Santa. Hay una conexión genealógica entre religión y política. Podríamos decir que nunca hemos ido de los horizontes de la religión. Lo que hemos hecho es sustituir la providencia por las leyes de la dialéctica o las leyes del mercado, la mano invisible. Entonces, obviamente, lo que seguimos en la religión. Entonces, esta religión también nos ha hecho heredar comportamientos asombrosos, que son estos de la concepción política deportiva. Es decir, por ejemplo, en la Guerra Santa, digamos, la guerra entre fieles e infieles, donde se justificaba el aniquilamiento del infiel a nombre de la religión, a nombre del amor de Dios, solo porque el infiel era considerado un endemoniado. Esto se transfiere en la política, porque la política se define tanto en la versión de Lenin como en la versión de Carl Schmitt, como la definición del enemigo. Entonces, ¿el enemigo qué es? Es alguien a que combatir y que de alguna manera en el debate ideológico, inclusive en la diatriba, termina siendo endemonizado. Entonces, es alguien que se tiene que aniquilar en el peor de los casos, o alguien que se tiene que descalificar de entrada. Aquí no se escuchan los argumentos de ninguna clase, ya está condenado el enemigo. Entonces ese tipo de comportamientos ha perdurado. Y eso se ve muy bien en las pervivencias ideológicas y en los comportamientos sociales derivados de esta concepción ideológica, de esta pervivencia perversa ideológica y anacrónica. Entonces, ustedes verán que estamos asistiendo precisamente a eso, es decir, a compartir digamos, las visiones del enemigo. Además, como hemos dicho, amigo y enemigo en realidad al final se complementan, son complementarios y se necesitan. ¿Qué sería del amigo sin el enemigo? Como decía la paráfrasis de Nietzsche, oh amigos, no hay ningún enemigo. La paráfrasis de Nietzsche en relación a Montesquieu. Y él parafraseaba de la siguiente manera, oh enemigos, no hay ningún enemigo. Es decir, ambos se necesitan. Entonces, en el fondo, tienen una especie de relación perversa de complementariedad. Entonces, aquí lo que le llama la atención es precisamente que de entrada, digamos, lo que se hace es la descalificación y no escuchar y olvidándose de que se comportan de la misma manera de lo que critican. Ejemplos, y hay ejemplos ahí entre intelectuales. Es decir, los intelectuales izquierdistas critican a una intelectualidad liberal, ¿no ve? Digamos, vamos, por lo menos la mejor intelectualidad liberal, y le van a caracterizar de una determinada manera y sobre todo van a caracterizar su circunstancia ideológica que no ve, digamos, otros aspectos de la realidad. Pero lo mismo ocurre al revés, es decir, intelectuales liberales ilustrados terminan haciendo exactamente lo mismo que reclaman, porque van a descalificar de entrada a otros intelectuales de izquierda
y les van a decir que ellos tienen taras, ¿no? Taras que han heredado de estas concepciones de la lucha de clases o estas concepciones que tienen que ver con nación y antinación, la contradicción encontrada y expuesta por Carlos Montenegro en Bolivia. Entonces, cuando dicen estas cosas, en realidad lo que están haciendo es usar, digamos, distintos nombres, pero en una misma estructura de pensamiento descalificadora. Ambos en realidad piensan lo mismo, tienen comportamientos sacerdotales. En el fondo, digamos, podemos develar, rascando un poco, precisamente una guerra santa contra el enemigo, contra el infiel, contra los otros. Entonces, aquí no hay, pues, esas pretensiones de objetividad, de reflexión, de debate filosófico abierto, de reflexión. Aquí lo que hay es una lucha ideológica. Entonces, pero, digamos, lo que apuntamos es a que se repite, digamos, esto de la complementariedad disyuntiva en estos avatares del debate, de la discusión intelectual y peor aún de la diatriba mediática de los militantes o de los seguidores de un lado y del otro. Es decir, aquí no se escuchan argumentos, ni se tiene la intención sana de hacer una reflexión o una evaluación de lo que se está diciendo y lo que se está discutiendo. No, aquí hay una cerrazón, hay una especie de clausura en sí mismo, un ensimismamiento, una toma de cuerpo. Entonces aquí nadie puede pretender, pues, ser objetivo, ser abierto, y menos ser democrático en el sentido más abierto de la palabra. Aquí no hay discusión, aquí lo que hay es un intento de inicio de descalificación. Y eso tiene que ver tanto con la religión como con la ideología. Y eso tiene que ver, entendiendo a la religión como un horizonte religioso, histórico-cultural, también tiene que ver con un horizonte filosófico moderno, que aparentemente es racional y ya está desacralizado, pero fíjense, hay una arqueología inmanente que preserva precisamente una predisposición de comportamientos y de conductas y de formas de pensamiento que están preparados para la lucha, es decir, para la descalificación, para la guerra santa actualizada, modernizada. Entonces, eso es lo que llama la atención. Y obviamente hay que hacer una crítica epistemológica, una crítica histórico-política, cultural, una crítica civilizatoria y mejor aún usando, digamos, la perspectiva compleja de Peter Sloterdijk, una perspectiva macrohistórica para entender dentro de la crisis civilizatoria, dentro de las genealogías y arqueologías civilizatorias, dentro de la arquitectura y la estética civilizatoria, para entender, digamos, estas consecuencias que se dan precisamente en los comportamientos, en las conductas, en las instituciones, en los modos ordinarios de pensar y en los modos intelectuales de pensar. Entonces, lo que hay que hacer precisamente es una crítica de lo que está inmanente en la civilización. Y en las últimas exposiciones sobre la civilización moderna que hemos hecho, que tienen que ver con la macrohistoria, con la perspectiva crítica de la macrohistoria, hemos dicho que hay como dos contraposiciones primordiales de inicio en la concurrencia civilizatoria, en los decursos civilizatorios, en las genealogías civilizatorias y arqueologías civilizatorias, y tienen que ver con una primordialidad de la inmunización, de la inmunidad, por un lado, y por otro lado, con una preeminencia en otro ámbito civilizatorio truncado, con la comunidad, con la comunis, con lo que se expone, con lo que no se humaniza, con lo que se abre precisamente a su conexión con los entornos.
Entonces, cuando hemos hablado de esto, lo hemos hecho obviamente de manera esquemática, porque estamos contraponiendo dos primordialidades aparentemente hasta metafísicas, hasta esenciales y sustanciales, aunque no va en ese sentido, sino va en sentido de la ilustración, este uso esquemático de estas primordialidades iniciales, estas compulsiones iniciales civilizatorias, la immunis y la communis. Entonces, ahí vemos precisamente cómo, digamos, esto de la obsesión o compulsión por la inmunización termina en estas guerras santas, en estas luchas ideológicas, en estas descalificaciones de inicio del enemigo sin considerar la posibilidad de una reflexión, sin considerar la posibilidad de ir más allá del amigo y del enemigo, que parece que por ahí va la posibilidad de un nuevo horizonte civilizatorio. Bueno, dicho esto, hemos puesto entonces las cartas sobre la mesa, para decirlo de manera figurativa, en relación a estas problemáticas subsistentes y estas pervivencias ideológicas pervivientes. Entonces, en relación a la anterior inmediata exposición, hemos hablado de pervivencias gamonales en el continente y sobre todo en América Latina y el Caribe, porque, digamos, hay una tradición de continuidad colonial en un liberalismo oligárquico que ha dado lugar precisamente a esta concepción del mundo gamonal, es decir, de esta élite de terratenientes que después se irradia como ideología, como concepción o cosmovisión del mundo, de una burguesía también que tiene una concepción más bien gamonal y no ilustrada, no iluminista. Entonces, hemos hablado de estas pervivencias gamonales, refiriéndonos particularmente a un filósofo contemporáneo boliviano que reproduce precisamente estos esquemas de pensamiento y estas estructuras interpretativas y discursivas que hemos llamado filosofía gamonal. Bueno, pero no son las únicas formas de pervivencia, es decir, hay otras formas de pervivencia ideológicas anacrónicas. Digamos, por ejemplo, hay formas de pervivencia anacrónicas que tienen que ver con los sincretismos religiosos, que tienen que ver con las simbiosis religiosas que impone la conquista y la colonización temprana del siglo XVI. Las formas como las evangelizaciones, sobre todo jesuitas y después, bueno, franciscanas, dominicanas, van a desarrollar y desplegar incorporando cuerpos y almas a la religión cristiana, en este caso católica, y lo van a hacer precisamente no solamente en castellano o en portugués, sino en las lenguas seleccionadas como indispensables para la evangelización. En el caso andino se va a seleccionar el aymara y el quechua y van a elaborar, van a reinventar, van a trabajar un diccionario aymara y quechua y van a trabajar, digamos, una forma de escritura en aymara y en quechua que van a servir para la evangelización. Entonces hay una reinvención del aymara y del quechua a partir precisamente de esta intervención colonial de la Iglesia cristiana. Eso no hay que olvidar, y se dan simbiosis después que van a repercutir en los imaginarios colectivos, dada la desaparición de los intelectuales, de los amautas andinos, por ejemplo, que van a ser perseguidos, o de los otros intelectuales como los chamacanes. Entonces van a imponer un tipo de imaginario, se va a derivar un tipo de imaginario simbiótico, sincrético, barroco, que va a combinar, digamos, concepciones paganas con concepciones cristianas y católicas. Entonces, cuando ocurre esto, precisamente estamos asistiendo, digamos, ya en la contemporaneidad a ciertos mitos que tienen que ver con
el mito de la inmanencia o el animismo nativo, cuando en gran parte son simbiosis cristianas, ¿no? Entonces hay que hacer una revisión muy seria de lo que ha ocurrido desde el colonialismo del siglo XVI, sobre todo a partir de esta intervención intelectual de los sacerdotes cristianos. Entonces hay pervivencias que perduran en la actualidad y que se usan en este debate y en la diatriba ideológica y sobre todo en las deformaciones ideológicas que van a dar lugar a neopopulismos, que van a reclamarse de indigenistas. Entonces hay distintas pervivencias. Hay pervivencias más contemporáneas en los ciclos medianos que tienen que ver con formas de interpretación positivistas del marxismo, formas economicistas de interpretación del marxismo, con formas tremendamente esquemáticas y manualistas que ha dado lugar y ha irradiado el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y estas formas, digamos, elementales, esquemáticas, de un esquematismo dual que alcanza los niveles de una religión y de una iglesia que está en guerra santa, se reproduce también ahora. Y se reproduce no solamente en los partidos de izquierda tradicional, sino sobre todo en estas monumentales y demoledoras formaciones barrocas que consisten en el socialismo del siglo XXI, del socialismo comunitario en Bolivia, donde precisamente este barroquismo da lugar a estas pervivencias ideológicas que obviamente adquieren características anacrónicas y grotescas. Entonces es indispensable hablar de manera abierta, de manera arqueológica, genealógica, hermenéutica y desde el punto de vista sobre todo de la perspectiva crítica de la macrohistoria de estos temas, porque es indispensable esclarecernos lo que ocurre para escapar precisamente de estas guerras santas, de estas luchas ideológicas, para ir más allá del bien y el mal, para ir más allá del amigo y el enemigo, para establecer las condiciones de posibilidad de una civilización alternativa a la civilización moderna, que no es otra que la civilización ecológica. Aquí dejaríamos esta exposición en espera de su secuencia.